Epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Señor, te hemos cantado de tus misericordias y de tus bondades para con tu pueblo. Te hemos cantado de deleite que es para nosotros el servirte, que en la medida en que nuestros cuerpos físicos se van desgastando en tu servicio, Señor, nuestro amor hacia ti crece más y más. Y ahora te pedimos, al estar ante tu palabra, que tú ilumines nuestro entendimiento. Oh Señor, danos la pasión, el deseo de guardar tus oráculos, de obedecer tu palabra. Concédenos el no apartarnos a derecha ni a izquierda de lo que tú has mandado. Aplica tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Quiero comenzar mi exposición en esta tarde haciéndote una pregunta. ¿Cuál crees que es la cualidad de tus pastores que más tú necesitas? Explico mi pregunta. Es obvio que a la luz de la Escritura y de los dos sermones que hemos expuesto anteriormente, la necesidad que tenemos todos de tener pastores. También ha sido evidente que necesitamos como ovejas que ellos tengan algunas cualidades indispensables para que su ministerio sea eficaz. Por ejemplo, si le preguntáramos a un creyente promedio en alguna iglesia de nuestra ciudad, ¿qué necesita que su pastor tenga para que sea más eficiente en su labor? Es muy posible que escuchemos algunas respuestas. Por ejemplo, te dirán, yo necesito que mi pastor sea más ocurrente. Él siempre trae las mismas ideas a la iglesia. Otro pudiera decirte, yo necesito que mi pastor sea un predicador elocuente y carismático. Él es demasiado monótono en su predicación. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál crees que es la mayor necesidad que tú tienes como oveja de las cualidades que tienen tus pastores para que ellos sean más eficientes en su ministerio en esta iglesia? Si pudieras elegir uno, ¿cuál sería la característica predominante y distintiva que tú crees que necesitas que tus pastores tengan? ¿Cuál sería? Hubo un hombre que respondió esta pregunta que para mí es de suma importancia. Y la respuesta que este hombre dio a mí me satisface. Su nombre fue Robert Murray McCheyne. Él dijo lo siguiente: la mayor necesidad de mi pueblo es mi santidad personal. McCheyne entendía que si quería ser eficiente en su ministerio, necesitaba manifestar una santidad práctica en cada área de su vida. En la tarde de hoy, mis amados hermanos, estaremos considerando las cualificaciones al ministerio
pastoral. Las hemos dividido en este sermón y el próximo. Tristemente no me dio tiempo para meterlas todas en un sermón. Estaremos describiendo qué características debe tener un hombre para que sea candidato al ministerio pastoral. Estas son las cosas, atiende bien, mi hermano amado, estas son las cosas que deben llamar nuestra atención de un hombre para que pueda ser candidato al ministerio pastoral en esta iglesia. El principio que estaremos exponiendo en esta tarde es el siguiente. Un hombre que verdaderamente ha sido llamado al ministerio se caracterizará por una manifestación evidente de aquellas gracias indicativas de un carácter cristiano genuino, maduro, equilibrado y probado. Yo sé, mi descripción es bastante larga, pero la voy a repetir. Tal vez puedas captar algo más. Un hombre verdaderamente llamado al ministerio se va a caracterizar por una manifestación evidente, no lo puede esconder, de aquellas gracias indicativas de un carácter cristiano genuino, maduro, equilibrado y probado. Noten bien las palabras que estoy utilizando. Se han escogido con cuidado para dar precisión a lo que estamos diciendo. Debemos prestar especial atención a los adjetivos en las palabras carácter cristiano. Ahora bien, por carácter cristiano me refiero a lo que un hombre es en su constitución moral y no a lo que dice que posee. Lo que él es en realidad, tanto en público como en privado. Con el vocablo cristiano aludo a lo que tiene su fuente en la órbita de la dinámica de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. El carácter cristiano representa lo que un hombre es cuando vive Cristo en él. La expresión gracias que utilicé en mi descripción mostradas indica los aspectos específicos del carácter cristiano tal como se figuran en la palabra de Dios y se disciernen en la vida de un hombre en la totalidad de sus componentes. El ministro cristiano, oye esto, mi amado hermano, es principalmente un cristiano. Alguien en el que la obra poderosa de la regeneración ha sido obrada, ha sido librado de la esclavitud del pecado y ahora, fruto de la obra fiel y constante del Espíritu Santo, este hombre diligentemente opera los aspectos de la santificación. ¿Me hice entender? Él en dependencia del Espíritu mortifica sus deseos pecaminosos y aviva las gracias implantadas en el alma por el mismo Espíritu en el momento en el que él se convirtió. Si el carácter cristiano fuera el sol, sus gracias manifestadas serían los rayos del sol que alcanzan la tierra con luz y calor. Esas gracias manifestadas y evidentemente mostradas son las que encontramos precisamente en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Allí encontramos los detalles específicos que se suponen sean visibles y que se reconocen por medio de la observación sin alcanzar la omnisciencia. No tendrás que tener la omnisciencia para ver estos aspectos de la vida cristiana en la vida de ese hombre. Noten que estamos hablando del carácter cristiano. O sea, estas cosas deben ser evidenciadas en todo cristiano. Nosotros estaremos hablando de algunas características. Adivinen qué, hombres y mujeres que están delante de mí. Son precisamente
las cosas que Dios demanda de cada cristiano. Lo que pasa es que el ministro debe ser un ejemplo de esas cosas. Pero cuando estemos hablando, a veces, no, que ese hombre no es sobrio. Ok, perfecto, no es sobrio. ¿Y tú? Tú también deberías ser sobrio. No, ese hombre no tiene tal o cual característica, no puede ser pastor. ¿Y tú? ¿Tú las tienes? Tú deberías tenerla. Tú eres un cristiano. Tú debes mostrar también el carácter cristiano. Todas estas cualidades del carácter cristiano están resumidas en la palabra irreprensible. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, algo de lo que hablaremos en el próximo sermón, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí hay un resumen de todas las cualidades del carácter cristiano. En otras palabras, este término irreprensible que acabamos de ver no debe ser entendido como una cualificación específica al ministerio pastoral, sino una descripción general del hombre que aspira al ministerio. En Tito y en 1 Timoteo se usan dos palabras diferentes, pero son en ambos pasajes traducidos con la palabra castiza, irreprensible. Irreprensible en 1 Timoteo significa literalmente no agarrable. Mis amados hermanos, déjenme decirles de lo que estamos hablando, porque hoy vine filosófico. Estamos hablando de las características que tiene un hombre para ser considerado un candidato al ministerio pastoral. ¿Estamos ahí? La descripción de ese carácter de manera general es la palabra irreprensible. Se utiliza tanto en 1 Timoteo como en Tito. La palabra griega que utilizó Pablo en 1 Timoteo y que se traduce al español irreprensible significa literalmente no agarrable. Mientras que la palabra griega en Tito, que también se traduce irreprensible al español en la Reina Valera, literalmente significa no acusable. Estos términos eran usados para referirse en aquel entonces a las piedras preciosas. Los cristales eran extraídos en bruto y se pulían a mano hasta que quedaran sin ninguna rayadura o aspereza. Cuando ¿cómo se llama el que trabaja con eso? El joyero veía que estaba impecable, que estaba perfecto, que no tenía rayas, decía, irreprensible. Y los demás sabían, está al kilo, como decimos en Cuba. Lo que significa es que es alguien que no merece reproche. Aclaro. No estamos diciendo, mis amados hermanos, que el pastor va a vivir un estilo de vida que nadie lo acusará. Mis queridos hermanos, no ha existido en la historia del cristianismo un pastor que no haya sido acusado en algún momento de alguna falla. Tales acusaciones pueden venir con regularidad y vienen de afuera y de adentro. Pero cuando haces un examen justo, minucioso y objetivo de tales acusaciones, será evidente que se ha sido injusto con este hombre. O sea, que no sea agarrable o acusable no significa que los pastores tristemente somos objeto de acusaciones todo el tiempo. Las personas tienen aspiraciones para con nosotros. Pero cuando haces un examen de la vida de este hombre, te das cuenta de que se está haciendo injusto. Cito a Hendrickson, que dice en su comentario, la palabra usada en el original significa no ser asido, por lo tanto, irreprensible, inexpugnable. Los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultan falsos cuando se emplean métodos justos de investigación. Para con la iglesia y en conformidad con las normas de justicia, este hombre no solo tiene buena reputación, sino que también la merece. Ahora debo aclarar aquí que lo que estamos diciendo no es que el pastor sea poco menor que un Dios
o un ser impecable. En tal caso, nadie podría ocupar el ministerio pastoral. Además, estaríamos negando la doctrina del pecado remanente que reside en todo creyente que aparece en las Escrituras. Los pastores, como cualquier otro creyente, aunque han sido regenerados, poseen todavía una naturaleza caída y el pecado remanente todavía mora en nosotros. Y yo creo que eso no hace falta probarlo bíblicamente porque la experiencia nos sobra. La idea no es que el pastor sea impecable, sino un hombre cuyo carácter no evidencia, noten, debilidades habituales dignas de reproche o reprensión. Cito al pastor Martin. Un obispo debe ser, y aquí no dice sin pecado, perfecto, ya glorificado en espíritu, de tal manera que lo que aún no es, le haya alcanzado en el ahora. No, sino que debe ser irreprochable. Quiere decir que usted no debe ser capaz de agarrarlo y acusarle justamente de tener un patrón patente de incoherencia. Obviamente, mis amados hermanos, estamos hablando de un hombre con sus luchas, con debilidades, y es alguien con pecados, pero ninguno de ellos lo suficientemente consistente como para que sea indigno de representar el evangelio aquí en la tierra. Él es irreprensible. Ahora, esa irreprensibilidad o irreprochabilidad debe manifestarse, de acuerdo a las Escrituras, en 3 áreas específicas de la vida del ministro. Mis amados hermanos, el próximo sábado les estaremos dando a los miembros de esta iglesia un papel donde pondrá ahí si está viendo a alguien para el ministerio diaconal, a alguien para el ministerio pastoral. Estas son las características que deben tener esos hombres que usted anote en ese papel. Notará que en la lista que estaremos dando no dice que el hombre me caiga bien, que sea chistoso y haga buenos chistes, porque ese pastor Joel, no eso. Tiene que ser examinado a la luz de la Escritura. Deben tener estas características. No debe tener su opinión. No es que yo no lo veo. Pues mire, aguce sus ojos y vea. Y si ve esto, no lo que usted quiere que tenga, no. Si ve esto, ese es un buen candidato para el ministerio diaconal o ministerio pastoral. ¿Me hice entender? Esas características deben ser evidenciadas en el candidato en 3 áreas diferentes. En primer lugar, el candidato debe tener un hogar irreprensible. Miren el versículo 2 y luego daremos un saltito a los versículos 4 y 5. Noten el versículo 2 en su primera parte. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y ahora los versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Aclaro, no voy a hacer un análisis exhaustivo. Los pastores me indicaron que debo terminar mi serie el próximo domingo. Hay una serie en nuestro canal de YouTube que predicó el pastor Ricardo hace algunos años. Ahí usted podrá encontrar más información. Pero hay algunas cosas que quiero decir en cuanto a la familia, al gobierno de este hombre en el área familiar. Lo que nos enseñan estas palabras es, en primer lugar, que este hombre va a evidenciar integridad con respecto a su fidelidad conyugal. Miren el versículo 2 en su primera parte una vez más. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Directamente lo que el apóstol Pablo está enseñando, que si había un hombre cristiano que por tener en su vida pasada una vida descarriada y tenía 2 esposas oficiales, no debía ser considerado de ninguna manera para el ministerio pastoral. Ahora, no solo indica eso,
Este hombre debía tener integridad matrimonial en todos los sentidos. No debía haber dudas de su conducta, ni de sus palabras, ni de sus miradas. La naturaleza de la labor que este hombre va a hacer requiere que él trate correctamente a las personas de ambos sexos. De ahí que, mis amados hermanos, es difícil, para no decir imposible, que un hombre que haya cometido adulterio en el ministerio pastoral pueda ser una vez más instaurados en el mismo. Esa es la convicción de los 4 pastores de esta iglesia. Es difícil que un hombre pueda tener la confianza de una iglesia que haya cometido adulterio. Que tú puedas tranquilamente decirle a ese pastor: tú te puedes sentar con mi esposa a darle consejería en esta área de su vida. O tus hijas. De ahí que sea un área sumamente delicada en la que los pastores deben ser cautelosos. Una pequeña duda, una mínima sospecha de nuestra integridad sexual podría dañar la confianza de nuestra congregación para siempre y arruinar para siempre nuestros ministerios. Cito a Martin una vez más. De su conducta en su interacción con su propia esposa, con las mujeres, queda de manifiesto, oye esto, que es un hombre que tiene una sola mujer en su corazón, en sus ojos, en sus manos, en su cama y en sus deseos. Habría que ser perverso para cuestionar en lo más mínimo que haya cualquier otra mujer en el corazón de ese hombre, en sus ojos, en su mano, en su cama, que no sea la suya propia. Debe saltar a la vista que es un hombre de una sola mujer, sin lugar a dudas, una sola mujer en sus ojos, en sus manos, en sus pensamientos, en su computadora, donde quiera. Una sola mujer. Mis amados hermanos, cuando vemos hombres preeminentes cayendo en esta área de la sexualidad, hombres que tienen un nombre grande que nosotros jamás tendremos y no lo queremos, eso debería llenarnos de temor. No tiene nada que ver con que eres joven, buen mozo, fuerte. Puede ser un viejo, panzón, feo, lleno de canas, y Satanás ir en tu búsqueda y hacerte caer. Ahora este hombre debe manifestar no solo en cuanto a su hogar, integridad sexual con su esposa, sino que también este hombre debe manifestar integridad con respecto al gobierno de su casa. Por cierto, hombres que están aquí y mujeres, eso también debería caracterizarte a ti. Si estás casada, si estás casado, debe ser evidente que hay un solo hombre, una sola mujer en tus pensamientos. Eso es más difícil de probar, pero debe estar en una sola persona, tu cónyuge, en tus pensamientos, tus ojos, tus manos y tu cama. Yo espero que no te agarren mirando a otras mujeres que te pasan por al lado. Sería triste de un cristiano que le digan: ¿cómo tú haces eso? Y que diga: los ojos se hicieron para ver. Esos son palabras de impíos. Los ojos se hicieron para ver, cuando estás casado, solo a tu esposa. Pero este hombre también debe mostrar idoneidad en el gobierno de su casa. No dice que debe hacerlo perfectamente,
pero cuando tenga a sus hijos bajo su techo, ellos estarán sujetos con toda dignidad. En otras palabras, si usted entra a su casa, que pueda decir que este hombre sabe cómo manejar a la gente, sabe cómo utilizar la autoridad con peso y con amabilidad, con gracia, pero con dignidad. Y es evidente que este hombre sabe cómo tratar a la gente con la dinámica de la gracia operativa en su propio corazón, mientras administra la mayordomía de la posición, de su posición como cabeza del hogar. Este hombre no es un mamito. Él sabe liderar a su familia. Él sabe gobernarla. Un pastor debe ser capaz de controlar a sus hijos al punto de que ellos le sigan y obedezcan mientras vivan bajo su techo. Él no se deja manipular con una mirada de ojos grandes y rápidos pestañeteos. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Como se ponen los muchachos cuando quieren sacarte algo. Él no permite a sus hijos lo que él no le permitiría a otros. Muchos pastores pierden el respeto de su gente porque son severos con los hijos de los demás. Pero con los suyos, como si tuvieran un... Él es crítico con sus propios hijos, como lo es con los de los otros. Eso no quiere decir que los hijos del pastor sean niños sobrenaturales, que no compartan la corrupción que tienen los demás muchachos. Una unidad, ellos son hijos de Adán también, ¿saben? Y lo digo porque yo fui hijo de pastor. Entonces, los demás muchachos acababan en el hogar de la iglesia. ¡Fua! Era una pista de, parecido con lo que hay aquí en el púlpito cuando se acaba el... Era una pista de carrera porque el local donde yo nací y crecí era muy grande. Eso parecía un campo de... Ni Disney ganaba. Y mi hermano y yo éramos parte de la comitiva. Y venían los diáconos. No pueden correr, porque ustedes son los hijos del pastor. Okay, como si, bueno, sí, yo soy hijo del pastor, ellos lo pueden hacer y yo no. No me estoy quejando, me fue bien. Ellos son pecadores. Muchas veces pecadores no regenerados, con debilidades de carácter y con pecados particulares. Estas cosas no descalifican al hombre en sí mismo. Sin embargo, la manera en la que ese padre maneja esos pecados y corrupciones sí pueden descalificar a un pastor. Ted Tritt, en su comentario, querido Timoteo, dice lo siguiente: el hogar es un microcosmos de la iglesia. Las cualidades de la vida espiritual que dan credibilidad a un pastor en el hogar le darán al pueblo que sirve la misma medida de confianza. La vitalidad espiritual que permite a su familia seguir libremente su liderazgo le dará la seguridad a la iglesia de que está en buenas manos. La vida hogareña es más que el escenario para mostrar el talento pastoral. Es también el horno donde esos talentos son forjados. La calidad de tu vida familiar como pastor te quitará o te dará credibilidad. Mis amados hermanos, si hay un área que desacreditará o recomendará a los ministros, es esta. ¿Usted está viendo a alguien que predica aquí? Muy bien. Oh, sí, el hombre ve a su casa. Ve a su esposa. ¿Es fácil de manipular por su esposa? ¿Es fácil de que sus hijos lo manipulen? Él trata a sus hijos como trata a los demás, en el sentido de que tú lo oyes diciendo, ese muchacho es intranquilo. Ok, ¿y cómo tú haces con el tuyo? Cuando se pone intranquilo, ¿tratas a todos a la mar? Verlo cuando están en la adolescencia a sus hijos, lo que le permiten
verlos pagar el costo de hijos rebeldes, pagando el costo de la obediencia a Cristo, verlo amando más a Cristo que a sus hijos. Evaluar el hogar de un hombre que aspira al ministerio es el primer problema con el que nos topamos cuando analizamos el método a través del cual muchas iglesias escogen a sus pastores. Como ya dijimos, la gran mayoría de las congregaciones, cuando se quedan sin pastor, comienzan a invitar a candidatos a predicar por un fin de semana. Y ese fin de semana, el individuo lleva sus mejores sermones. Le dice a los muchachos, te tienes que portar bien. O sea, todos van. El pastor, tratando de buscar trabajo, hace 2 o 3 visitas, la iglesia determina, entonces en ese fin de semana si el hombre es idóneo o no lo es. Sin embargo, lo cierto es que no le conocen. No conoce a su familia. No ven cómo maneja a su familia. Una persona que pueda llegar al ministerio requiere tiempo para que lo veamos. Requiere tiempo, mis amados hermanos. Así que en primer lugar, el hombre debe ser irreprensible en el hogar. En segundo lugar, el hombre debe ser irreprensible en su carácter. Hay gracias que debe manifestar, que deben ser evidentes que la tiene. Hay vicios que deben ser eliminados. En la tarde de hoy solo me enfocaré en las gracias que debe manifestar. Eso está básicamente en los versículos 2 y 3 de 1 Timoteo, capítulo 3. Dice que debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí vienen otras gracias positivas, amable y apacible. También está no avaro, lo veremos en la próxima semana. ¿Cuáles son las gracias positivas que deben ser evidentes en la vida de un hombre para que pueda llegar al ministerio? Mis amados hermanos, ahora mismo estamos en el proceso para la instauración de un hombre al ministerio. Estas cosas deben estar claras en nuestra mente mientras hacemos esto. El apóstol Pablo menciona que debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, amable y apacible. En primer lugar, debe ser sobrio. En cuanto al primero de estos términos, debemos decir que sobrio es una traducción de un término griego que significa literalmente estar libre de la influencia de productos embriagantes. Es el término que utiliza Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y cito: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aclaro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, no le habla a pastores, le habla a la iglesia. La iglesia toda, todo verdadero creyente debe distinguirse por la sobriedad. Esta es la palabra que también aparece en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, hablándole a Timoteo, un pastor, y le dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que cuando hablemos de sobriedad, es verdad que estamos pensando primariamente a candidatos al ministerio pastoral, pero estamos mirando también la vida de todos los que estamos aquí. Se utiliza la palabra sobrio para hablar, oye esto, de una persona sensata, coherente en pensamiento, juiciosa,
es lo opuesto a una persona atolondrada, olvidadiza, que no tiene lógica o solidez en medio de las responsabilidades, obviamente del oficio de pastor. Dice Alexander Strauss. En griego, la palabra sobrio, nefalios, puede significar moderación en el uso del vino. Sin embargo, aquí está usándose en el sentido de sobriedad mental. Sobrio indica control de sí mismo, juicio equilibrado y libertad respecto a los excesos debilitadores o la conducta arrebatada. En sentido negativo, indica la ausencia de cualquier desorden personal que pudiera distorsionar el juicio o la conducta de una persona. Positivamente describe a una persona estable, prudente, controlada y despierta. Mis amados hermanos, a veces como cristianos hemos dado mal testimonio al mundo. Damos la apariencia de ser loquitos, cuando deberíamos mostrar sobriedad. Sobriedad cuando tomamos una decisión. Yo sé que cuando otro toma la decisión, generalmente el espectador dice, es un loquito. ¿Qué decisión más mala? El punto no es lo que diga el espectador. El punto es que como cristianos debemos evidenciar sobriedad. ¿Cuántas veces conocemos a una persona? Tengo ganas de cambiar el carro. Vamos para el dealer. Y el dealer dice, mira, sí, está este carro, un lujoso Mercedes-Benz. Yo sé que aquí nadie tiene Mercedes-Benz, así que puedo hacer la ilustración. Este hermoso Mercedes-Benz, estarías pagando $600 cada mes. Ok, qué bueno. Estoy en mi Mercedes. Y luego viene el bill. Y no puedes pagarlo. ¿Sabe el sobrio lo que dice, lo que hace? Si tiene ganas de comprar un Mercedes-Benz, mira sus cuentas y dice, mejor me quedo con mi Toyota del 95. Pero no solo eso, debe ser prudente. La palabra griega utilizada por Pablo está relacionada también con el estado mental santo y equilibrado que debe distinguir a un pastor. La palabra se refiere a un pensar con cordura, estar en juicio cabal, ser cuerdo. Es lo contrario, una vez más, a ser un loquito. Es la persona que piensa, es reflexiva, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar. Sabe tomar decisiones sabias y por eso su esposa y sus familiares lo respetan. Se puede confiar en él, se le puede dar las tareas sin temor a que haga un papel penoso fruto de sus imprudencias. Él piensa y viene alguien y dice, vámonos de vacaciones. No, no me voy. No me voy. Yo tengo que pensar bien las cosas. ¿Saben? Porque los pastores también tenemos amigos. Esta es la palabra que utilizó Marcos en el Evangelio, en el capítulo 5, versículo 15, para hablar del endemoniado gadareno que Jesús libró de los demonios. ¿Recuerdan el texto? Y dice que cuando vinieron los del pueblo, dice, viniendo a Jesús, y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, estaba sentado, vestido en su cabal juicio, esta palabra, y tuvieron miedo. Este término, mis amados hermanos, que debe caracterizar a todo cristiano, destaca el control de uno mismo, particularmente se relaciona con el ejercicio del buen juicio, la discreción y el sentido común. Ser prudente es ser discreto, cabal, razonable, capaz de mantener
una perspectiva objetiva frente a los problemas y desacuerdos. La prudencia es un requisito esencial de la mente de una persona que debe ejercer gran dosis de discreción práctica en el manejo de las personas y sus problemas. Las personas confían en los pastores y le cuentan cosas. Por cierto, mis amados hermanos, una aclaración. Cuando usted viene a nosotros y abre su corazón, nuestras esposas están completamente ajenas a sus asuntos. Ellas no son pastoras, ellas son las esposas de los pastores. Ellas están completamente ajenas a los asuntos de la iglesia, más allá de ellas como miembros de esta iglesia. Así que si usted se acerca a nuestras esposas y le dice, oye, ¿supiste que me pasó tal cosa? No lo saben. Si usted quiere contarle a nuestras esposas, es su libertad. Pero sepan que ellas están ajenas a cualquier asunto que tiene que ver con alguna conversación privada que ustedes tengan con nosotros. ¿Me expliqué? Bien, si le quieren contar, bien, pero ellas no saben nada. El pastor y los cristianos deben ser alguien con sentido común santificado, que no deben ser atrapados por sus imprudencias ni por sus impulsos. Esta persona puede distinguir con facilidad entre lo que es apropiado y lo que no lo es. Noten que no estoy hablando de lo que es pecaminoso con los santos, no. Estoy hablando de cosas que a lo mejor la ley o los profetas no lo prohíben, pero que en un caso determinado no es apropiado. En consecuencia, este hombre tiene un juicio santo y justo. Él puede distinguir con claridad entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Y eso debe caracterizarnos a todos. Vayan conmigo, por favor, a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y noten cuántas veces se utiliza la palabra prudente. Tito capítulo 2. Y vamos a empezar con el capítulo 2. Aclaro, cuando vea palabra ancianos, no se refiere a los pastores de la iglesia. En ese contexto se refiere a los que llevan cierta edad en la iglesia. Cuando hable de ancianas, no se está refiriendo a pastoras, obviamente. Se está refiriendo a hermanas que llevan cierta edad en la iglesia. Miren lo que Dios espera de cada cristiano según el sexo, rango y edad. Versículo 2. Que los ancianos, los mayores de la iglesia, sean sobrios, serios, prudentes. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. 5. Viene antes. Dice que le enseña a la mujer 5, a ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ya, todo el mundo está ahí. Como cristianos debemos evidenciar vidas prudentes. Ahora, no solo debe ser sobrio el pastor, no solo deben ser prudentes. En tercer lugar, deben caracterizarse por el decoro. Deben ser decorosos. El término decoro es la traducción de la palabra griega cosmeos, de donde viene la palabra que tanto aman las hermanas, cosméticos. Cosmético viene de ahí. Significa orden, bien ordenado hermosamente. Un hombre decoroso es un hombre de mente ordenada. Él tiene su mente en orden.
sabe cuáles son sus prioridades y responsabilidades, y de acuerdo a ese orden, Él se conduce en su vida. No es alguien que comienza la semana sin saber a dónde irá. No es alguien que va por donde le lleva el viento. No, el pastor es alguien decoroso, ordenado en sus asuntos, ordenado en su trabajo, ordenado en sus cosas. Él no es alguien que empieza muchos planes y no los termina. Él conoce la prioridad de su hogar y pasa allí su tiempo. Él sabe cómo compartir su espacio, su tiempo con su familia y su ministerio. Él sabe la prioridad que tiene de pasar tiempo con sus hijos para instruirles, ser una influencia y guiarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Él no permite que la iglesia absorba su tiempo con la familia. Aunque déjenme decirles una cosa. Hermano, yo sé que vemos cosas en Facebook y demás, y tampoco quiero que se sea injusto con los pastores. Vi a alguien que ponía unas foticos así, de un pastor con su hijo. El pastor estaba estudiando la Biblia, y viene su hijo, son imágenes, y viene su hijo y le dice, papá, vamos a jugar. Mi hijo, después jugamos, ahora estoy estudiando la Biblia. Otro cuadrito. Su hijo venía, papá, vamos a jugar. Y el pastor decía, mi hijo, espérate un momentico, tengo una llamada con un miembro de la iglesia que se quiere suicidar. Ahí yo exagero un poquitico. Otra fotico, viene ya un jovencito. Papá, vamos a jugar pelota. No, mi hijo, que tengo ahora, me estoy vistiendo que den una reunión para la iglesia. Y ya se ve un hombre. Y entonces el pastor, el que está detrás de su hijo, que le dice, hijo, vamos a conversar. Y el hijo está fumando. Y dice, no, papá, yo me voy ahora por una fiesta. Ok. Yo sé lo que está detrás de eso. Los pastores deben cuidar a su familia. Ahora, débenos suave, porque no hay un hombre en cualquier oficio que tenga que en algún momento no le haya dicho a su hijo, espera. O sea, todos le hemos dicho a nuestro hijo, espera, y no todos han salido delincuentes, ¿no es verdad? Ese pastor está estudiando la Biblia y le está diciendo, espérate, hijo mío, que ahora estoy estudiando la Biblia. Eso será un testimonio para que él entienda que el creador de los cielos está primero. Pero luego se pone su short, se pone su pullover, toma el guante de béisbol y vamos a jugar afuera. Pero todos, aún los pastores, le hemos dicho a nuestros hijos, espera, todos los que estamos aquí. La agenda del pastor no puede estar elaborada por presiones externas ni por las necesidades de los miembros, mis hermanos, sino que debe ser elaborada persiguiendo, teniendo en cuenta primariamente las prioridades que se le ha dado a la luz de la Escritura. Vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 1. 32 al 38. Y quiero que mires el ejemplo del Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículos 32 al 38. Marcos 1, 32 al 38. Miren cómo Jesús nunca dejó que la presión organizara su agenda. Él sabía cuáles eran sus prioridades. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y se sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él les dijo, vamos a los lugares, y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
Cristo está iniciando su ministerio. Su fama se extiende de tal manera que en una noche toda la ciudad se agolpó a la puerta de donde él estaba. Hombres venían para ser sanados, endemoniados para ser exorcizados, y seguro que muchos venían también para oír la palabra del Señor. Toda la ciudad estaba esperando allí al Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos cómo ni las presiones externas, ni la urgencia de la gente conformaban la agenda de Cristo. Llegó un momento que le dijo, yo debo ir a descansar, mañana será otro día, y se fue. ¿Cómo sabemos que se fue a descansar? Que miren el versículo 35, dice, levantándose muy de mañana. Si se levantó, fue porque primero que hizo, se acostó. Y a pesar de toda la necesidad que iba, dice que se fue a un lugar apartado y allí que hacía, oraba. Y cuando vinieron Simón, mira que te buscan la gente, que ya eres famoso. No, vámonos a otro lugar a predicar, porque yo he venido para eso. ¿Notaron cómo Jesús tenía sus prioridades? Él era un hombre ordenado, decoroso, nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, debe caracterizarse el pastor por ser hospedador. Hermanos míos, esta es una característica que todo creyente debe tener. Romanos 12:13, que debemos compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y Romanos no es para pastores, es para la iglesia. Hebreos 13:1 y 2, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora bien, si estas cosas son demandadas de todos los creyentes de manera general, ¿cuál no será la demanda a los pastores, los cuales deben dar ejemplo de la grey en todo? La insensibilidad y la frialdad hacia los que padecen no pueden ser una característica del siervo de Dios. Y esto, mis amados hermanos, por supuesto, sin caer en extremos, ni dejar los principios de la prudencia tal como vimos anteriormente. Este hombre, el pastor, debe ser gentil, misericordioso, acoger a los necesitados sin poner en peligro la estabilidad de su hogar. El justo hace misericordia con sabiduría. En último lugar, el pastor debe ser amable. El término griego utilizado por Pablo hacía referencia a alguien que en su conducta es adecuado, ajustado, de ahí equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley. Habla de alguien que es gentil con los demás. Es la palabra que utiliza Pablo en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O es la palabra también que aparece en Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Esta palabra es demandada de todo creyente. Mis amados hermanos, un hombre tosco, áspero, con su esposa, está pecando contra Dios. Y Dios demanda de todo cristiano que sea gentil y amable. Repito lo que dice Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pregunta, ¿tu esposa está incluida en todos los hombres? Sí, está incluida. Miren qué tan serio es eso. Pablo concluye, el Señor está cerca. Lo que está diciendo es, Dios está contemplando tu conducta. Dios está contemplando cómo eres áspero, tosco, duro con tu esposa. Ella es un vaso más frágil. Ella es coheredera de la gracia de Dios.
Ella merece ser tratada con amabilidad y gentileza. No hay necesidad de ser un ogro. Que nadie quiere hablar. Mira a la esposa. Mira que me dice. Es triste ver a cristianos que le llaman estúpida a su esposa, cabezona. Dios lo tendrá en cuenta. Dios está mirando tu conducta y debes llevar tu obediencia, todos esos deseos a Cristo para que Él cambie esa conducta. El pastor también debe ser bondadoso, sí, mis amados hermanos. Muchas veces diremos cosas duras. No le dejaremos a creyentes o a personas que quieren salirse con la suya, lo cual sería peligroso para ellos. Le diremos que deben parar de sus pecados, que deben ir a Dios en arrepentimiento y fe. Le diremos que sus pecados tendrán consecuencias. Se lo diremos en un tono urgente. Le diremos que es contra ellos mismos, pero lo haremos con amabilidad. Y a veces parece que cuando uno habla con firmeza, no estoy siendo duro. Mira mis palabras. Mira lo que te estoy diciendo, que te lo estoy diciendo con amor. Dice un comentarista, la persona amable se niega gentilmente a tomar represalias por los males cometidos por otros y no insiste en forma legalista sobre sus derechos personales. Misericordiosamente dócil, cediendo siempre que sea posible ceder en lugar de exigir los derechos propios. Concluyo. Mi amado hermano, ¿cuál es la cualidad de tus pastores que más tú necesitas? Espero que a la luz de la exposición de esta tarde puedas dar una respuesta bíblica. Yo concuerdo con McChain que la mayor necesidad que ustedes tienen de sus pastores es que ellos vivan una vida de santidad. ¿Tú crees eso? Ora por ellos. Termino con lo que dice un comentarista. La santidad es necesaria para la fidelidad en el ministerio. Usted puede estar dotado para hacer el trabajo al que Dios lo ha llamado, pero si no es piadoso, entonces no tendrá un ministerio. Solo pregunte a los innumerables pastores que han caído moralmente y ya no están sirviendo en el pastorado. Muchos de ellos son increíblemente dotados y brillantes, pero no importa cuán buena sea su teología o cuán dinámicamente hable, si su carácter no coincide con su enseñanza. Si usted no tiene santidad, no tendrá un ministerio. No estoy hablando de vivir una perfección sin pecado. Estoy hablando de vivir sin reproche. Mis amados hermanos, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por la fidelidad de Dios que sigue operando en nosotros para que podamos vivir en integridad delante de Él. Como decía el hermano Hugo en su introducción, vivimos en la presencia de Dios. Oren por nosotros para que podamos seguir manifestando una santidad práctica que sea un ejemplo para todos. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos glorificarte y honrarte en todas las cosas. Queremos como iglesia glorificarte con nuestros labios, pero también con nuestra vida. Concédenos, oh Señor, el que todos como iglesia tuya que quiere glorificarte, podamos manifestar estas gracias de tal manera que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Concédenos, oh Señor, tu obrar en nuestras vidas. No permitas, oh Señor, que por vivir en una naturaleza caída, cada uno de nosotros viva vidas espiritualmente miserables, sino que podamos glorificarte como Dios
con las cosas que hacemos, de tal manera que podamos ser un pueblo que evidentemente manifiesta una piedad práctica. Señor, esto solo puede venir de tu mano. No puede hacerlo el esfuerzo humano, el brazo del hombre no puede lograrlo. Pero en tu gracia y en tu misericordia, tú puedes obrar en nuestros corazones, de tal manera que podamos agradarte en todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.